Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en el día número 46 viviendo en Suiza. Hoy es sábado y hoy prácticamente no he hecho nada. No he hecho nada. A mí me gusta mucho ser productivo, hacer cosas, pero hoy el día ha sido un poco como que casi prácticamente no he hecho nada. He estado editando vídeos, sí, para subirlo a las redes sociales, vídeos cortos, pues para eso, para lo que sirven las redes sociales, ¿no? Para subir vídeos, información de lo que haces, de lo que no, todo eso. Y pues he preparado como a lo mejor habré preparado como 20 vídeos, pero bueno, que son 20 vídeos de 15 segundos o de 40 o 50 segundos como mucho, que no es nada. Pero entre vídeo y vídeo pues me ponía una canción y luego veía una canción nueva que había sacado no sé quién y me ponía a escucharla, y entre unas cosas y otras pues la casa está como más o menos como amaneció. No he limpiado nada que quería haber limpiado. Bueno, a ver si mañana domingo me da tiempo y si no pues ya veremos. Pero bueno, por lo menos he ido al gimnasio, he hecho algo. Y luego cuando he vuelto me he encontrado con un compañero que es de los últimos que ha entrado, y el tío es muy majo y demás, y el tío estaba ahí como que quería preparar algo de comida, de cenar y tal, para todos, para compartir, porque aquí en Suiza se lleva mucho lo de, por lo menos según mi experiencia, a lo mejor es mentira. A lo mejor en Suiza esto no ocurre, ¿vale? Pero aquí, en la casa en la que yo estoy, que yo vivo con suizos y con franceses, tienen la costumbre de hacer comida, algo de comer o algo de cenar o lo que sea, y dicen, pues casi de un día para otro o en el mismo día, oye, luego a la noche, ¿quién va a estar por aquí? Que voy a preparar algo y comemos algo. Y salta otro, traigo algo de, no sé, de bebida, yo puedo poner no sé qué, no sé cuánto. Y al final, prácticamente en un momento, se llena la casa como la zona de abajo, que hay dos plantas. La planta de arriba son todas las habitaciones y abajo, pues, salón, cocina, etcétera, ¿no? Pues la planta de abajo, en cuestión de nada, de minutos, se empieza a llenar de gente, se empieza a llenar de cacerolas, de sartenes, de fruta, de verdura, de cosas que estamos cocinando. Pues nada, uno saca una botella de vino, otro no sé qué, y al final, pues estamos ahí y es como una manera de, pues no sé, de hablar, de socializar, de contarnos el día a día, ¿no? Está bien, yo lo veo bastante bien, la verdad. A mí me gusta que la gente sea así. Y nada, y en este caso, pues hoy cuando he llegado, este chico parecía que quería, pues eso, socializar un poco con los demás como que lo ha puesto por el grupo de WhatsApp, que si alguien se animaba y demás, y me he puesto a hablar con él cuando he llegado del gimnasio y dice, sí, pero es que nadie responde por el grupo, tal. Y he dicho, pobrecito. Y he dicho, joder, oye, si quieres, yo por mí, perfecto, sí, ¿por qué no? Tal. Y nada, hemos estado hablando un poco y el tío me ha contado que él tiene el título de el que yo necesito sacarme, el de para tener las mofetas. Y él me ha dicho que lo tiene y que a lo mejor me podía ayudar trayéndolas como a su nombre o algo así. Me parece un gran gesto y un gran detalle por su parte, pero no sé si va a ser posible. Igual es un rollo porque si son mías y el microchip que tienen dentro está a mi nombre, es un lío. No creo que lo haga, pero bueno. Oye, el tío muy majo. Y pues nada, él ha hecho una sopa, que aquí la gente es muy de hacer sopas espesas. No sopita de... No. Sopa de... con tropezones. Sopas potentes. Casi parece puré. Puré un poquito aguado. Y nada, bien, estaba muy rico. Y yo al final pues me he animado también y he dicho, venga, voy a aportar algo también a la causa. Y pues he hecho fajitas. He hecho fajitas veganas, obviamente, porque yo la carne en principio normalmente no la toco, y si tengo la posibilidad de cocinar y tal, no voy a hacer carne nunca. Si por lo que sea estoy en un sitio perdido y no hay opciones veganas y tengo hambre, tengo que comer, pues a lo mejor me pido algo que contenga algo de carne o algo de queso o algo de... Pero bueno, aquí en mi casa tengo mis ingredientes, tengo mis cosas, con lo cual pues he hecho unas fajitas bien guapas, bien ricas, bien picantes, y pues hemos comido todos al final, hemos cenado todos, hemos sido 6, faltaban, no sé, han faltado 2 o 3. A ver, es que está también como una amiga de uno de los que vive aquí, entonces aquí vivimos 6, pero hay veces que hay 8 o hay veces que hay 3 porque alguien se ha ido de viaje. Entonces, bueno, pues más o menos. En este caso hemos sido 6. Sí que es verdad que en cuanto a cosas de avanzar y demás, hoy no he hecho nada porque al final es sábado. Sí que es verdad que he buscado alguna oferta de empleo y demás, pero todavía no lo tengo yo muy claro. No sé para dónde tirar, la verdad. Yo creo que debería pillarme algo los fines de semana, porque como mi horario no es muy estable,
tengo que seguir por ahí. Pero me cuesta encontrar ofertas de trabajo que ponga solo fines de semana. Porque normalmente ponen el porcentaje. 10% de ocupación, 20%, 50%, 100% es jornada completa, ¿vale? Es 100%, es jornada completa, todo. O sea, 40 horas, ¿no? O 42 o las que sean. Pero si pone a 50%, pues es media jornada. Y si pone 20%, pues es unas poquitas horas. A lo mejor en vez de 4 horas o 5, que sería una media jornada más o menos, pues a lo mejor son 2 horas. Son 3 días a la semana... 3 horas. Entonces, como no me pone fin de semana, pues me está costando encontrar. Así que yo creo que voy a empezar a visitar ya sitios físicos, voy a ir yo, cafeterías y cosas así, y voy a entregar el currículum y ya está. Ya lo he hecho en algunos sitios, pero creo que lo voy a hacer ya más a tope, más a pico y pala, y a ver qué tal. También os quería decir que yo me estoy dando cuenta de que en todo este tiempo que llevo aquí prácticamente no he estudiado francés. Prácticamente lo que estoy aprendiendo lo aprendo porque tengo curiosidad por aprender. Es decir, yo voy por la calle y si por lo que sea voy solo, voy pensando y voy imaginándome como conversaciones ficticias. Como que le cuento a alguien una cosa, ¿no? Que me ha pasado hoy o algo que le quiero preguntar a alguien o lo que sea. Y lo pienso en francés. Y a lo mejor digo, ay, pues le quiero decir que había coches a punta pala. Que había muchísimos coches. Sí, puedes decir beaucoup de voitures. Puedes decir eso, pero me apetece saber una expresión como más familiar, más propia del idioma francés. Y a lo mejor busco sinónimos de mucho. O a lo mejor digo, ay, ¿cómo se dice el pomo de la puerta? Que no sé cómo se dice, porque se ha roto y quiero cambiarlo y se lo quiero contar a alguien. Y me imagino esa conversación y digo, pues no sé cómo se dice ni pomo de la puerta ni hierro. Porque a lo mejor en vez de uno de hierro quiero comprar uno de madera. Entonces busco pues las palabras en el diccionario y tampoco me las estudio un montón. Las busco y digo, vale, entonces ya como que lo pienso ya en la conversación y incorporo esa palabra, ¿no? Que a lo mejor al día siguiente se me ha olvidado, pero si se me ha olvidado lo vuelvo a buscar. Y al final las neuronas es una cosa que, bueno, que es como es muy loco todo, esto es muy complicado, pero para aprender cosas, las neuronas lo que hacen es como recorridos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero aprender a conducir, la primera vez mis neuronas están como dispersas, las neuronas que se van a encargar de llevar el coche, ¿no? De cambiar las marchas, girar el volante, pisar el pedal del freno, el del embrague, poner la intermitencia izquierda, derecha, mirar el retrovisor mientras estoy girando. Son un montón de cosas, ¿no? Entonces, mis neuronas están como desperdigadas, no saben qué hacer. Entonces, las primeras veces te salen muy mal, por eso necesitas que vaya alguien contigo, ¿no? En ese caso. A medida que lo vas haciendo, cada vez las neuronas forman como conexiones íntegramente para eso, para conducir, y al final, cuanto más conduces, pues más fuerte se hace esa unión entre neuronas y ya pues ya lo recuerdas siempre, ¿no? Entonces, con las palabras y con cualquier cosa es lo mismo. Entonces, si a mí se me olvida pomo de la puerta, que lo busqué ayer y hoy quiero decirlo y se me ha olvidado, lo vuelvo a buscar. Y a lo mejor, si lo necesito buscar una tercera vez pasado mañana o la semana que viene, lo hago. Pero a medida que lo voy buscando, cada vez ya me es más familiar, ya a lo mejor lo veo y digo, ay, coño, es verdad, era esto, tal. Y ya como que la próxima vez ya casi puede que lo tenga. En fin, para aprender, aprended todo lo que podáis antes de venir y ya cuando estéis aquí, pues igual es un poco difícil. Conozco gente que está aprendiendo francés estando aquí, pero ya tienen una estabilidad, ya llevan varios años y no tienen prácticamente ni puñetera idea. Tienen la suerte de que están en una empresa en la que no les piden el idioma, porque el jefe habla español y portugués, y entonces están aprendiendo ahora, cuando ya tienen estabilidad, su piso, sus cosas. Entonces, los primeros meses yo creo que va a ser un poco difícil. Entonces, yo me estoy dando cuenta. Yo llevo aquí ya casi 2 meses, ya llevo 1 mes y medio, casi 2 meses. Es que no he tenido tiempo de estudiar, voy sobre la marcha. A lo mejor voy al banco o voy a hacer algo, me imagino la conversación antes de que ocurra, de lo que le quiero decir y tal, y digo, ay, esta palabra no sé cómo se dice, y la busco.
O a lo mejor estoy hablando con los compañeros de piso y le quiero contar algo y hago y me pongo a hablar, no sé qué, no sé cuánto, y digo, me falta esta palabra o tal. Y la busco en el momento delante de él y se lo digo, le digo, esto. Y me dice, vale, tal. Y así, poco a poco. Y hay veces que a lo mejor, pues hablando con ellos, me dicen una palabra que yo no conozco y digo, ¿qué es eso? Y me lo explican. Hay veces que simplemente entienden que yo no sé lo que está diciendo porque está utilizando una palabra rara para mí y utiliza otra que yo sí entiendo como un sinónimo. Pero hay veces que la palabra es muy específica, no se puede utilizar un sinónimo y me dice, esto es, esto, y me lo explica con otras palabras, pero no me da otra palabra, me lo explica. Y entonces yo entiendo que esa palabra significa por lo que signifique. Entonces como que voy aprendiendo sobre la marcha, pero porque yo también tengo un nivel ya más o menos y puedo mantener conversaciones y demás. Pero si vienes con 0 nivel va a ser muy difícil. Entonces bueno, pues ya está. Ese es el súper consejo de hoy, la chapa de hoy que os he dado con el tema del francés, que yo creo que ya os lo he dicho alguna vez, pero es que es así. Y estoy rayado porque tengo la sensación de que mi francés está empeorando por culpa de trabajar en una empresa en la que prácticamente todo el mundo habla en español o en portugués. Entonces, no practico el puñetero idioma, hablo en español con ellos y luego llego y cuando llego aquí a casa intento hablar con la gente de aquí, me veo incluso peor que cuando llegué. A lo mejor es una cosa mía, ¿no? Pero no me veo bien porque llevo todo el día, utilizando el español. Y me fastidia. Entonces, pues cuando estoy aquí intento hablar con los chicos, todo lo que puedo. Y ya cuando estoy aquí, a lo mejor si tengo un ratito, pues veo a lo mejor un capítulo de alguna serie en francés. O cuando voy con el coche pongo la radio en francés. Pero el ambiente perfecto es el trabajo rodeado de gente que hable francés. Porque es que te pasas ahí un montón de horas. Y si estás en un trabajo de cara al público, más. Yo aquí no estoy de cara al público, pero hablo con los compañeros. Tenemos que hacer esto, vamos para allá, has terminado esta parte, vamos para la otra, no sé qué. Todo el rato en español. Entonces, claro, se nota. Son horas de práctica. Son horas de práctica que pierdo. Mis neuronas, las del español, están ahí haciendo fuerte. Y las del francés se debilitan. Entonces, bueno, poco a poco, pero eso. Y no tengáis ese miedo a hablar con gente de aquí, a hablar con gente que no sean españoles. Yo veo que hay gente que parece que se lanza. Cuando ven a alguien, un español, ve a otro español por ahí y no se conocen, parece que se lanzan. Se unen como casi en un abrazo. Hombre, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y ya como que se quedan ahí ellos, ahí hablando de sus cosas y no sé qué. Y parece que le dan un poco la espalda a todo lo demás. Y yo creo que eso está mal. Eso es un error bastante común. Pero bueno, cada uno que haga su camino como mejor le parezca y ya está. Yo doy consejos y yo luego también hago lo que buenamente puedo. Así que nada, para ser sábado y no haber hecho nada, os he dado buena chapa. Disculpadme. Gracias por vuestro tiempo, por ver este vídeo. Mañana vamos a poner la decoración de Navidad aquí en la casa, que ya lo hemos fijado en mañana. Mañana por la mañana, más o menos, haremos eso. Decoración de Navidad. Seguramente iré al gimnasio otra vez y poco más. No tengo nada más pensado. Así que mañana seguramente va a ser un vídeo súper cortito, con algún vídeo o foto o algo que haré del árbol de Navidad y demás. Y poco más. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.